Clave 5. El Hierofante. El número 5 está colocado en medio de la serie del 1 al 9. Este lugar intermedio sugiere intervención, mediación a ideas semejantes. Un mediador sirve como eslabón entre dos grupos opuestos. En el tarot, la clave 5, el Hierofante, es el eslabón entre cuatro pares de figuras: 1 y 9, 2 y 8, 5, 3 y 7, 4 y 6. A medida que avances en este curso sabrás más acerca de esto. Por ahora debes saber que la letra Bab, correspondiente a la clave 5, sugiere las mismas ideas. Su significado es clavo o gancho, por lo tanto sirve para suspender un objeto colgante, como el gancho que sostiene un cuadro. El uso gramatical de Bab en la lengua hebrea se basa en el significado del nombre de la letra, como las conjunciones y en español y and en inglés. Une cualquier serie de nombres y también sirve como un gancho o soporte del cual dependen las cláusulas subordinadas de una frase. La función que se atribuye a Bab es el oído y hace referencia principalmente a la sensación física ordinaria, porque el hecho de oír es el enlace principal entre una mente humana y otra. En nuestros días se podría decir que oímos a través de nuestros ojos, porque el mundo occidental usa símbolos para representar sonidos en todos sus textos impresos. Esto no ocurre en China o Japón, de ahí que en las tierras donde dominan los pictogramas, la palabra escrita sea mucho más potente que la hablada. No obstante, la función del oído no es el único significado de Bab. Esta letra representa funciones más importantes. La primera de ellas es el oído interno, mediante el cual puedes escuchar la voz de tu verdadero yo, representado por la clave 5, el Hierofante. En nuestros textos siempre usamos una V mayúscula cuando nos ocupamos de esa voz. Nuestros sabios maestros nos han instruido para que la distingamos de las voces que proceden de otras mentes o de entidades descarnadas en el plano astral. De ninguna manera subestimamos el valor de la comunicación interior con entidades encarnadas o desencarnadas, pero ninguna de estas voces, por sabio que sea su consejo, es la voz. Ya alguien dijo que se trata de una voz que habla donde no hay quien hable. Es la voz del yo uno, y el conocimiento y la sabiduría que imparte son ajenos a la falibilidad humana. Al tipo de conciencia que corresponde a la clave 5, el Hierofante se le llama inteligencia triunfante y eterna. Es triunfante porque su consejo siempre te ayuda a vencer algún obstáculo, a evitar algún peligro, a transformar alguna circunstancia adversa en apariencia en amistosa colaboración con tus propios esfuerzos, y es eterna porque su consejo se basa siempre en principios eternos, no es solamente algo del momento. Pero el solo hecho de abrir nuestro oído interno no es suficiente. En el plano astral hay tanto amigos como enemigos que se complacen en embrollar y confundir a quienes escuchan sus voces. No obstante, ciertas características los llevan siempre a traicionarse. Ante todo, adulan sutilmente y en aquellas formas a las que cada quien es más susceptible, lisonjean con la revelación de misterios que dicen, permanecen ocultos para el resto del mundo. Una de las formas más comunes es hacer supuestas revelaciones de los detalles de una encarnación anterior. Los de sentido más tosco dicen, tú fuiste Cleopatra o tú fuiste Napoleón, o alguna otra figura histórica prominente. A quienes no responden a adulaciones tan simplistas, les encuentran la manera de dominarlos con supuestas encarnaciones que, sin ser particularmente notables, les presentan la idea plausible de que sus defectos personales presentes son un resultado natural de vidas anteriores y por lo tanto perdonables. El propósito de tales suposiciones es ganarse la confianza de sus víctimas. Sus fuentes de información son tremendas. Generalmente se ignora que solo las limitaciones físicas de la encarnación ocultan a nuestras experiencias pasadas. Pero quienes viven en el plano astral o usan sentidos astrales pueden leer nuestras vidas desde la cuna. Nombres, fecha e incluso pensamientos y sentimientos privados quedan grabados en el pergamino de la gran sacerdotisa, el cual es un libro abierto para los habitantes del plano astral y para quienes pueden entrar en él a voluntad. Pero la exactitud de cualquier revelación de una entidad astral acerca de tu pasado no es en forma alguna una garantía de su buena fe, ni de su habilidad para guiarte hacia un futuro de éxito. Algunas de estas entidades son benéficas y obran de buena voluntad, pero nadie llega a convertirse en un maestro por el simple hecho de abandonar su envoltura física. Gran número de personas de buena voluntad dan muy malos consejos aquí y ahora, y continúan dándolos cuando pasan al otro lado. Siempre que oigas una voz que te pida que obedezcas a sus órdenes, cierra tus oídos. La voz nunca ordena, nunca adula, nunca dice cosa alguna para reforzar tu sentido de importancia personal. Además, todos los principios que anuncia pueden ser confrontados por la razón.
Algunas veces las revelaciones de la voz están más allá de la razón y de la experiencia, pero en ningún caso están contra la razón y pueden ser sometidas a las pruebas de investigación. Así pues, el sentido general de la clave 5 hierofante se resume en la palabra intuición, en tanto que protección interna o enseñanza interna, ya que proviene de la raíz latina tuitio, protección. En los símbolos de esta clave encontrarás todo lo que necesitas saber para distinguir tus intuiciones genuinas de los sentidos sin fundamento, que hacen eco en tus estados emocionales y dan forma a estados de ignorancia. Es lógico que la clave 5 siga la clave 4. La intuición genuina no es un sustituto de la razón, sino una secuencia lógica del buen razonamiento, pero no da instrucción a los perezosos mentales. Cuando alguien dice que no necesita estudiar porque la intuición le comunicará cualquier cosa que necesite saber, se trata de un mentiroso que se engaña a sí mismo. El instructor interno no desperdicia tiempo ni realiza esfuerzos infructuosos para instruir a los incompetentes, que se toman la molestia de 1. Observar, 2. Recordar, 3. Imaginar y 4. Razonar. Es por esto que las vestiduras de los ministros que se arrodillan ante su instructor están adornadas con las mismas flores que aparecen en el jardín del mago, las cuales representan adquisiciones personales de conocimiento y el desarrollo y cultivo personal de los deseos, lirios y rosas. Hay también repeticiones del simbolismo de la clave 2, la gran sacerdotisa. Como ella, el hierofante aparece sentado en medio de 2 columnas a la entrada de un templo. Como ella, tiene un símbolo lunar que luce prominentemente. Hasta los ornamentos de la parte posterior de su trono tienen alguna semejanza con la corona de la gran sacerdotisa, aunque estos son representaciones del signo zodiacal de Tauro. En realidad, el emperador y el hierofante son uno y el mismo. La diferencia entre ellos se encuentra únicamente en su esfera de operación. En la clave 4, todo el énfasis recae en el mundo exterior y objetivo, del cual extraes experiencias. La clave 5 enfatiza el reino del cual obtienes tu sabiduría y tu conocimiento, del significado de lo que sucede a tu alrededor. A menudo, a estas dimensiones se les cataloga como 2 mundos diferentes. En realidad, son solamente las dimensiones exterior e interior de un mundo. Una no es más real ni más verdadera que la otra. Más aún, cualquiera de ellas tomada en sí misma es incompleta y en ese sentido falsa. Se equivocan quienes suponen que el mundo exterior, que captamos a través de nuestros sentidos, es el único mundo real, y no se equivocan menos quienes niegan la realidad del universo objetivo y escapan de él hacia los reinos interiores. La dimensión exterior carecería de sentido sin la dimensión interior. La sabiduría del mundo interior es un fruto muerto, a menos que se aplique en el exterior. Así, además de contemplar la clave 5 al hierofante y de evocar su imagen cuando enfrentes un problema sin solución aparente, después de haber 1. Observado, 2. Recordado, 3. Imaginado y 4. Razonado, procura escuchar. La voz nunca habla fuerte. Tú fracasarás en tus intentos por escucharla hasta que aprendas a silenciar el clamor de tu propio pensamiento, pues la mayor parte del tiempo la pasas hablándote a ti mismo. Basta que le presentes tu problema al gran instructor y escuches lo que él te diga. Esto no significa necesariamente que escucharás una voz audible, sobre todo al principio de tu práctica. Más tarde, si persistes, escucharás realmente la voz. Cuando hayas tenido esa experiencia, ya nunca podrás confundir a la voz con las voces. Cuando requieras el consejo de la voz, la práctica fundamental será permanecer calmado. Cuando enfrentes un problema sin solución aparente, no tortures tu cerebro. Entre más te esfuerces, más difícil te será oír la respuesta. Como en la clave 2, la gran sacerdotisa, en la clave 5, el hierofante, hay un elemento de suma importancia, la misma necesidad de un tranquilo relajamiento. La razón subyacente es que todo gran principio, toda verdad eterna, es parte de la sabiduría de tu verdadero yo. La intuición es una modalidad de la memoria que pone en operación tesoros profundamente ocultos en la subconsciencia de la raza. Y más que eso, induce los tesoros procedentes de la superconsciencia hacia el nivel de la conciencia personal. El precio de estas revelaciones es el silencio.